Bueno, saludos a todos. Bienvenidos a Torah con Café, domingo. eh, agosto 17, 2025. Comenzamos una semana secular y siempre comenzamos con una palabrita. Aquí está mi café con mi vasito nuevo del Noah. Nos fuimos allá a Pensilvania. Iji. Es nice. Estamos ready. Hoy voy a hablar de algo que tengo en reserva por mucho tiempo. Unas notas de algo una clase que yo tomé ya casi un año y las tenía aquí y llevo una semana o dos que como que le tengo el ojo, aunque cuando traigo esto y podemos hoy traer por lo menos un poquito de esta clase, ya que tomaría más tiempo de lo que realmente es la función de Torah con café, que es algo más ligero para comenzar nuestra semana, pero vamos a tirarle encima. Y es la gracia contra la ley, la gracia versus ley. Vamos a hablar de ese tema hoy. Algo diferente, vamos a darle algo más profundo. O sea, la ley del pecado y la ley de la muerte. La gracia contra el legalismo. Comenzamos con estas dos comparaciones, ¿ok? Una enseñanza común es que la gracia y la ley son oponentes. Una versus la otra. Siempre nos han enseñado eso. Pero si vemos la perspectiva bíblica de gracia versus ley, no son oponentes. Esta ideología es errónea entre la relación de gracia y ley. Nos hemos enseñado, por lo menos a mí me enseñaron eso, que la gracia es una cosa, el cristianismo vive mucho en la gracia y, y dice que la ley es una carga y es para los judíos, y los que viven en la ley dicen que la gracia es, combate la ley, porque, o sea, pero realmente son, eh, trabajan juntos y vamos a hablar de eso hoy. Y la primera comparación es Moisés y el Mesías. La ley, que es la Torá, fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Eso está en Juan 1:17. Este verso hace ver la gracia y ley como si fueran diferentes. La gente usa ese versículo para, mira, no ves que son diferentes. Pero si vemos ahí, pero si vemos, ahí hay un pero. ¿Ok? Leámoslo una vez más. Juan 1:17 dice. La ley, que es la Torá, fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Yeshua. ¿Ok? Esto no es parte del texto griego original, el pero. En el griego de Juan no hay una desconexión entre la gracia y Torá. Aquí vemos que muchas de las cosas que malentendemos o que fuimos mal enseñados son por traducciones erróneas. Porque recordemos que en el judaísmo, en el hebreo, si tú le quitas una letra, una palabrita a algo, cambia el contexto completo. Eso es lo que ha pasado durante los años que, por simplificar lenguajes, porque yo sí he estudiado esto antes, que la razón por que muchos cambios fueron hechos en el griego era por falta de pronunciación. Tuvieron que simplificar, que hasta cambiaron hasta los nombres para que sea más fácil una persona que no sepa hebreo leer y entender. O sea, que tuvo su función. Pero en esa misma función de simplificar el lenguaje para que los sentidos puedan que entender, leer y pronunciar, perdimos algunos contextos que son muy importantes, ¿ok? Simplemente dice que la Torah provino de Moisés y la gracia y verdad del Mesías, ¿ok? Eso es lo que simplemente quiso decir Juan en el lenguaje hebreo, en el contexto original. Que la Torah provino de Moisés y la gracia y verdad del Mesías. No hubo ningún pero. No hubo una separación. Entonces, no son diferentes. Sería mejor decir que la gracia y el legalismo son contrarios. Número dos, definiendo
legalismo. El legalismo es un intento a ganar salvación. Esto es cierto, todos los hemos vivido. Hemos vivido bajo un sistema de yo puedo ganarme la salvación con mis acciones. Y ahí que viene la idea legalista. Recuerdo que yo nací en un movimiento pentecostal y nos enseñaban que había que actuar de cierta manera para ser salvo. Había que vestir de cierta manera. Uno no podía compartir en ciertos lugares públicos. Había que vivir apartado. Y fíjate, son cosas que si las aplicamos ahora con la sabiduría y el entendimiento que hemos recibido, tienen sentido, pero fueron equivocadamente implementadas, porque se enfocaron solamente en la superficie. Pero o sea, sabemos que estas separaciones que Dios requiere de uno comienzan con el corazón. Pero nos enseñaron un sistema de legalismo que yo puedo ganarme mi salvación con mi actitud y con cómo yo vivo, y incluye mucho sufrimiento, hay que sufrir para el Señor, ¿sabes? Pero era muy, muy drástico, ¿ok? La Biblia nos enseña el legalismo y la Biblia no enseña legalismo y nunca fue una idea en el judaísmo, ¿ok? La idea que el pueblo judío tenía que ganarse su salvación en el Viejo Testamento es basada en unos malentendidos muy serios del judaísmo y sobre todo un malentendido de las epístolas de Pablo. La Biblia no enseña esto. No hay en ningún contexto o en ningún texto de la Torá recordemos que fue escrita por el dedo de Dios, por la mano de Dios, dada a Moisés, dice que tú te puedes ganar la salvación. No, Dios ya habla de un pueblo escogido, de pactos y de promesas de acción y efecto. Eso sí existe. Pero hasta en el efecto negativo, que es las maldiciones que nos persiguen por nuestro pecado, Dios mismo dice que Él ya ha decretado que nos va a rescatar. O sea que el plan ya fue puesto en acción. Él lo decretó. No hay una manera que yo pueda ganarme algo que ya Dios ya Él me ha dado. Ya Él me lo dio. O sea, me lo dio de gratis. Ahora, mis actitudes y mi obediencia basada en el amor por Él me llevan a otros niveles de beneficios que Él ya ha prometido a los que están dispuestos a negarse a sí mismo y seguirlo a Él. ¿Ok? Pecado y muerte. La próxima sección. Pablo no introdujo una idea nueva cuando él dijo, ¿ok? Pablo no introdujo una idea nueva cuando él dijo, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo y Jesús nuestro Señor. Esto es lo que Pablo llama la ley del pecado y la muerte, en Romanos 8:2. Esta ley no es Torah, ¿ok? Es la regla que nos dice el pecado trae muerte, acción y efecto. Esto es lo mismo que el judaísmo nos dice del pecado y la muerte, ¿ok? El sufrimiento y la muerte son por causa del pecado. That's it. Esto no es una idea nueva. Esto es basado en la Torah. Desde el principio, Adán y Eva experimentaron o fueron informados que el pecado trae muerte. Dios extendió a su muerte después de que ellos pecaron, pero llegaron a morir porque ya entraron en el ciclo de la decaída del hombre. Por eso es que el hombre, solamente Dios le dio hasta 120 años. Pero en el principio no habla Dios de que y creó al hombre y le dará cierto tiempo. No, el plan original era vida con el Señor. Pero el pecado, la desobediencia, como tú quieras nombrarle,
¿ok? Ir por nuestros deseos, ir detrás del yo, dejarnos guiar por nuestro ego, trajo ¿qué? El sufrimiento que nos lleva a la muerte. Primera de Juan 3:4 dice, todo aquel que comete pecado quebranta también la ley, pues el pecado es quebrantamiento de la ley. Ahí está claro. El pecado es la desobediencia a los mandamientos del Eterno. Esto no es rocket science, esto no es, eh, a trigonometría, esto es bien básico. ¿Ok? El pecado es la desobediencia a los mandamientos del Eterno. ¿Y cuáles son sus mandamientos? La Torah. ¿Sí? So, la ley es el fundamento del ministerio de Yeshua que vino a darnos gracia. Pero fue fundada, ¿cuál fue el fundamento de su ministerio? ¿Cuál fue el fundamento de su sacrificio? ¿Cuál fue el fundamento de sus enseñanzas? La Torá. Recuerda que cuando vino Yeshua, los evangelios no estaban escritos. Él los estaba viviendo. Y ellos estaban juntos con él. Solo que estaba hablando Yeshua de su boca es Torá y la Haftará. Mira, ¡guau! So, el fundamento de lo que él hizo es Torah, que es la ley. ¿Ok? Los mandamientos de Dios se aplican a diferentes tipos de personas basado en diferentes circunstancias. Por ejemplo, no es pecado para una persona que no es judía usar ropa de lana y lino. Ese mandamiento es para el judío. Ahora, desde que Adán y Eva desobedecieron el primer mandamiento, el pecado ha estado trabajando en el mundo. Dice Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un solo hombre, y por medio del pecado entró la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Hemos hablado de que cargamos cosas en nuestro ADN. Están aquí. Porque comenzó con nuestros antepasados y las cargamos nosotros. So, la muerte entró por un hombre y la adquirimos todos. ¿Ok? La Torah no es un ticket al cielo. ¿Ok? Sin embargo, tomada literalmente, no se trata de ir al cielo. Ahora la Torah define lo que es el pecado. El pecado causa la muerte. Por esto es que necesitamos la gracia de Dios. ¿Ok? So, la Torah, hemos hablado de esto. Sin la Torah, no sabemos las cosas que sabemos hoy. Comentábamos 2 semanas atrás, dos sábados atrás, que dijo Pablo, o sea, sin la Torah, él no sabía que era codiciar. So, gracias a la Torah sé lo que es la codicia y puedo corregirme. So, la Torah es la instrucción a definir lo que es pecado y lo que Dios quiere que no hagamos. ¿Ok? Y como el pecado, la desobediencia, la causa de esos actos es la muerte, la Torah nos da que vida. Por eso es que dicen que la Torah es agua, porque es la solución, la información ideal para tú y yo tomar mejores decisiones de acuerdo al plan del Eterno. Romanos 5:20 al 21 dice, por esto es que necesitamos la gracia. Aquí vemos cómo la Torá junto con la gracia trabajan juntos. Romanos 5:20 al 21 dice, la ley se introdujo para que abundara el pecado. Pero cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para traer muerte, también la gracia reine para la justicia, por la justicia para darnos vida eterna mediante Yeshua nuestro Señor. Una vez más, la ley se introdujo para que abandonara el pecado, para que abundara el pecado. So, había pecado, viene la ley para contradecir, ¿verdad? Pero cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para traer muerte, también la gracia reine por la justicia para darnos vida eterna mediante Yeshua nuestro Señor. O sea, sé que son cosas que van juntas. Sin la ley, sin la Torá, no puedo identificar lo que es pecado
Y cuando hago un pecado sin la gracia, no tengo la oportunidad de ser redimido. Cuando leemos la Torah, en el tiempo que ellos están viviendo estas cosas, cuando tú rompías la ley, eras sentenciado a muerte en muchas ocasiones. Ya. O sea, ahora tenemos que, podemos identificar lo que Dios no quiere que yo haga. Tengo que ahora yo tomar mejores decisiones. Y si caigo en pecado, tengo ahora la gracia que me da la oportunidad para ser redimido y activar nuevamente la obediencia con el amor al Señor basado en las instrucciones de la Torah, que es la ley. La ley de expiación. ¿Por qué los justos sufren? ¿Por qué los pecadores prosperan? Son preguntas que nos hemos preguntado todos en cualquier momento de nuestras vidas. Estas preguntas eran parte del rompecabezas teológico de los tiempos bíblicos. El libro de Job fue escrito para contestar estas preguntas. Los estudiosos judíos del Nuevo Testamento sugieren que cuando gente justa sufren y mueren, no es una paga de sus propios pecados, sino por los pecados de otros. Esto cuando yo estudié esto y junto con mi mamá, es bien profundo. Podemos llamar esto como la ley de expiación. El sufrir y morir de los justos expían por el pecado. Primera de Pedro 2:20 dice, ¿por qué? Porque ¿qué mérito hay en soportar malos tratos para hacer algo malo? Pero cuando se sufre por hacer el bien y se aguanta el castigo, entonces sí es meritorio ante Dios. ¿Ok? So, cuando tú sufres por hacer el bien, aguanta el castigo, preserva. Hablaba esta semana de la sal. La sal endulce el juicio de Dios cuando te preservas para Él. Cuando eres sal en la tierra, estás expiando, trayendo expiación a la creación a tu alrededor con tu sufrimiento por hacer el bien, por morir al yo. Uy, cuando tú decides negarte a ti mismo y pones en acción las instrucciones de la Torah que te identifican tus faltas, tus debilidades y te dice, aléjate de estas cosas, ¿ok? No hagas las prácticas de los demás. No te dejes influenciar por otros. Vive para mí. Cuando tú decides sufrir recuerda que hablo de sufrir interno, morir a ti mismo, ¿ok? Cuando tú decides negarte a ti mismo, sufrir, sacrificar a tu ego, a tu yo cada mañana, llevarlo a la cruz y que Él muera, por hacer el bien en la tierra, traes expiación por los demás, porque eres sal en la tierra. Por eso es que dice, hay que ser luz y sal. La sal preserva, la sal protege. Estamos dando ¿qué? Una extensión de misericordia a los demás, a tu familia, a tus hijos, a tu esposo o a tu esposa, a tus amistades, a la creación, a nuestra comunidad. Por eso es que es bien importante. O sea, cuando yo acepté el llamado que Dios tenía en mi vida, lo primero que Dios trabajó en mí es que hay que ser como Aarón. Cuando el pueblo desobedecía, Aarón tenía que traer la súplica, el sacrificio delante del Señor. ¿Para qué? Para preservarlos. Tenían que ser un aroma salada. Tenía que proteger al pueblo. Él caía sobre sus hombros. Aarón no era el que cometía estos actos, pero estaba sobre sus hombros traer expiación sobre ellos. Y le decíamos, dice, Aarón, corre, corre, sacrificio. Va, va, va. Ese es nuestro llamado como creyente, como persona que vive con la Torah en su corazón y en su mente. Que nuestra manera de vivir trae expiación a nuestras familias,
a nuestros amigos, al mundo, a la creación. ¿Ok? Y nos hemos aprendido, ¿ok? Wow. Una persona inocente que sufre y muere acumula méritos y favor delante de Dios. Oye eso. Estos méritos se pueden acreditar a la cuenta de otra persona. Cuando mi abuela Tata, que ya hace más de un año que ya ella pasó, o sea, se fue con su creador, eh, mami fue la que me introdujo a estas enseñanzas, porque uno se pone a preguntar por qué una persona que está de cama, por qué siguen sufriendo. Cuando lo vemos de esta manera, están dándonos créditos, están acreditando nuestras cuentas, cargando cosas en ellos de nuestra cuenta. Y tenemos el ejemplo total de esto que es Yeshua cuando muere en la cruz por nuestros pecados. Él sufrió siendo justo por ti y por mí, acreditándonos hasta que Él regrese, acreditándonos por este tiempo largo de nuestra existencia, dándonos qué oportunidad tras oportunidad, porque Él sufrió por ti y por mí. Lo mismo podemos hacer tú y yo cuando sufrimos por hacer el bien por los demás. Somos méritos y favor, o sea, acreditamos méritos y favor, acumulamos cosas en el cielo mientras acreditamos por otros, dándoles a ellos más, especialmente por nuestros hijos. Por eso es que Dios es un Dios de generaciones, porque tus acciones hoy y mis acciones hoy, si sufrimos por hacer el bien, estamos dándole créditos a nuestros hijos para tener más oportunidades ellos en su caminar, para Dios alcanzarlos a ellos. Por eso es que Dios pactó con Abraham y hasta el día de hoy, por un pacto que él hizo, él es fiel a generaciones que le siguieron a él. Por el pacto que hice con tu padre o con tu abuelo. O sea, ¿por qué? Porque han acumulado, han acreditado gracias al sufrimiento. Abraham fue extranjero en la tierra que se le fue prometida. Eso es una manera de sufrir por hacer el bien, acreditando a sus generaciones para acumular oportunidades. Wow. La gracia en la Torah. Definiendo gracia. La Torah habla de la gracia de Dios frecuentemente, pero está escondida en nuestras traducciones bajo la palabra favor. Y vamos a terminar con esto porque esto es largo. Esta palabra traducida en el hebreo es chen o gen. Número uno, el favor de Dios. En el Viejo Testamento o en los libros de Moisés y la Haftará, en el hebreo la palabra gen significa favor. En el Nuevo Testamento griego la palabra charis significa favor. Gracia y favor vienen de la misma palabra, de la raíz de la misma palabra. ¿Ok? Para que veas como una traducción errónea nos roba de ver la gracia de Dios en la Torá. ¿Ok? So, en el hebreo gen es favor, en el griego charis es favor, y las dos vienen de la raíz de la palabra gracia. Número dos, méritos adquiridos. Gracia es sustantivo. El mérito y favor a una persona adquiere en los ojos de otra persona. Entonces, la gracia es un mérito y favor que una persona adquiere en los ojos de otra persona. Gracia después del becerro de oro. Aquí vemos la primera manifestación de la gracia del Señor. Después del pecado del becerro de oro, Dios amenaza con un castigo al pueblo en alejar su presencia de ellos. Quería cancelar su pacto de relación con ellos porque habían violado el pacto. La nación había perdido por completo el favor de Dios. Moisés, por otro lado,
aún disfrutaba del favor de Dios. Yo te conozco, sé quién eres y te has ganado mi favor. Éxodo 32, 33, 12. Aquí Dios le dice a él que se ganó el favor de él. Moisés se queja y piensa que Dios lo está abandonando cuando le sugiere dirigir al pueblo sin su presencia. Dios le responde, mi presencia irá contigo y te haré descansar. 34:14 de Éxodo. Estará con Moisés, pero no con el pueblo. Esto lo hemos hablado antes. Moisés rechaza esta oferta, rechazó separarse del pueblo. Si tú mismo no vienes con nosotros, no nos hagas salir de este lugar. Éxodo 33:15. Moisés se identificó con toda la nación de Israel. Si Dios lo iba a tratar a él con favor, también tenía que tratar al pueblo con favor. ¿Cómo se sabrá que me miras con agrado a mí y a tu pueblo si no vienes con nosotros? Pues tu presencia con nosotros es lo que nos separa, wow, a tu pueblo y a mí. Mira cómo se le dice a tu pueblo. A principio de este intercambio, Dios le dice a Moisés, el pueblo que tú, o sea, se separó. Pero Moisés usa el lenguaje de no, a mí y a tu pueblo, o sea, se la tiró para atrás. De todos los demás pueblos de la tierra, solo que nos separa, eso fue Éxodo 33:16. Lo que nos separa de los demás es tú estar con nosotros. Dios entonces llegó a un acuerdo con Moisés y extendió su favor a Moisés y al pueblo. Ciertamente haré lo que me pides, porque te miro con agrado. Wow, y te conozco por tu nombre. Eso 33:17. Entonces, Dios, aquí podemos ver que Dios perdona a la nación por su pecado. Del becerro de oro hace un nuevo pacto con los hijos de Israel. Le revela a Moisés su carácter esencial en el monte Sinaí. Les declara que Él es. Éxodo 34:6 al 7. El Señor pasó por delante de Moisés proclamando, Yahweh, el Señor, el Dios de compasión y misericordia. Soy lento para enojarme, estoy lleno de amor inagotable y fidelidad. Yo derramo amor inagotable a 1000 generaciones y perdono la iniquidad, la rebelión y el pecado, pero no absuelvo al culpable, sino que extiendo los pecados de los padres sobre sus hijos y sus nietos. Toda la familia se ve afectada. La palabra misericordia significa demostrar favor. La palabra favor viene de la raíz de ¿qué palabra hebrea? Gracia. Esta historia nos explica cómo el pueblo judío recibió perdón de pecado en los días del Viejo Testamento, de la Torá. No fue por sacrificios o por legalismo, sino por la gracia de Dios. En este intercambio vimos que fue la gracia de Dios que decidió entrar a esta escena y perdonar a un pueblo que él rechazó. Moisés interviene ya que él tiene la gracia, el favor, que es la gracia de Dios sobre él, como hizo Yeshua por ti y por mí, que intervino por ti y por mí, porque él tenía favor y gracia sobre él, para que el Padre demostrara gracia sobre todos nosotros. La historia nos demuestra que la gracia no es un regalo inmerecido. Por los méritos de Moisés, el cual tenía el favor de Dios, intercedió con Dios por un pueblo culpable. Yeshua intercedió por su pueblo Israel. Él no vino a establecer una nueva nación o un nuevo pueblo. Él vino por las ovejas perdidas de Israel. Dice Mateo 15:24, fui enviado para ayudar solamente a las ovejas perdidas de Dios, el pueblo de Israel. Espero que estés entendiendo, ¿ok? Espero que estés entendiendo lo que estamos hablando de. Los méritos acumulados de Yeshua. Yo voy a seguir, ¿ok? Como el único hijo de Dios, Yeshua disfrutó de un favor inmenso del Padre. Mateo 3:17 dice, este es mi hijo muy amado, que me da gran gozo. Recordemos lo que sucede cuando una persona justa y santa sufre y muere sin merecerlo.
Primera de Pedro 2:20 dice, es obvio que no hay mérito en ser paciente si a uno lo golpean por haber actuado mal, pero si sufren por hacer el bien y lo soportan con paciencia, Dios se agrada de ustedes. ¡Wow! Miren, miren qué claro está esto. ¿Qué? ¿Eh? Claro. A través de su vida justa y de su sufrimiento sin merecerlo, los méritos de Yeshua eran mucho más grandes delante de los ojos del Padre. Tanto favor que tenía en abundancia para repartir a otros. Pedro continuó diciendo en el verso 21, pues Dios los llamó a hacer lo bueno, aunque eso signifique que tengan que sufrir, tal como Cristo sufrió por ustedes. Él es su ejemplo y deben seguir sus pasos. Y tú y yo nos quejamos de las boberías. Y Dios dice, yo di mi vida por ti. Muere a tu yo como hice yo para que le des, mira, para colectar, para adquirir, para acumular méritos delante de mi Padre. Él nunca pecó y jamás engañó a nadie. Verso 22. Estamos todavía en primera de Pedro, capítulo 2. 23 dice, no respondía cuando lo insultaban, ni amenazaba con vengarse cuando sufría. Dejaba su causa en manos de Dios, quien siempre juzga con justicia. Y tú y yo, el latino, está loco por contestarle a otro cuando alguien que nos insulta. Queremos tirarle para atrás. Fuácata. Dios dice, eso no es morir yo. Eso no es sufrir por hacer el bien. Ese eres tú, queriendo ser tú. Eh, eh, suena difícil, pero no lo es. Porque Él ya lo hizo. Él es nuestro ejemplo. ¿Ok? Verso 24, Él mismo cargó nuestros pecados sobre su cuerpo en la cruz, para que nosotros podamos estar muertos al pecado y vivir para lo que es recto. Por sus heridas, ustedes son sanados. Ya Él cargó nuestras faltas, nuestro sufrimiento, para que podamos, ¿qué? Vivir para lo que es recto. Ya Él tomó la paga mía. So, él dice, no me digas que no puedes morir al yo cuando ya yo morí por ti, para que puedas vivir bien y vivas una vida recta. Ya yo tomé tu sufrimiento, tu pecado, tus sentencias, tus consecuencias, ya yo las cargué. Mira, mi expiación fue por ti, para que tú vivas, para que puedas vivir una vida recta. Cuando los discípulos de Yeshua se identificaron con él, él se identificó con ellos, igual como hizo Moisés. Como Moisés se había identificado con el pueblo de Israel diciendo, yo y tu pueblo. ¿Ok? Miren, Yeshua nos lleva juntos con él a la gracia que él disfrutó del Padre. Por eso es que dice que sean unos conmigo como yo soy uno con el Padre, para disfrutar de la misma gracia, del mismo favor. Recordemos que hemos hablado de que tú y yo tenemos la esencia por dentro. Es para que, para activarla, para unirnos, para, mira, elevarnos. Esa clase que trajo mami, los 5 niveles, para tratar de llegar a ser unos con Él, para disfrutar de la misma gracia y el mismo favor que Abba le dio a Yeshua, porque somos todos hijos de Él, de Abba. La gracia que recibimos por relacionarnos con Yeshua aparenta ser gratis y sin méritos, pero para Yeshua no fue gratis. Él se la ganó y le costó su vida, pero por él nos acreditaron a nosotros. Esto no es gratis, él pagó el precio. Tú y yo ya sabemos eso. Pero lo que quiero que entiendas hoy es que tú, en tu sufrimiento, al morir al tuyo, puedes acreditar a otros en tu familia, en tu casa. Les estás garantizando a otros la oportunidad de ser redimidos y rescatados. Miren, el día de hoy, tú y yo que hemos recibido esta revelación, que aceptamos a Yeshua en nuestro corazón, que vivimos para Él. Sin embargo, a nuestro alrededor hay muchos que no lo conocen.
y tienen los mismos créditos o tienen ya, ya fueron, ya hay todavía acumulado créditos para que ellos también conozcan al Mesías. Por eso es que la parábola, ¿verdad? De los que trabajan por la mañana y los que llegan por la noche, pero todos reciben lo mismo, es porque ya todo fue acreditado. Porque yo conozca a Yeshua primero y mi vecino lo conozca a mañana y al otro día llegue Yeshua, recibimos el mismo crédito. Ya Él lo dio todo por ti y por mí. Cuando tú decides vivir esta vida, como dice Pedro, uno no gana nada tratando de defenderse, no, pero ganamos, mira, méritos. Acumulamos, mira, regalos en el cielo cuando tú y yo morimos al yo. Cuando, mira, cuando nos convertimos sal y preservamos, cuidamos, guardamos nuestro alrededor. Le damos oportunidades, mira, a nuestras generaciones, a mis hijos, a los hijos de mis hijos y los hijos de mis hijos, por 4 generaciones. So, alguien en la familia de mi mamá y de mi papá acumularon tantos créditos que los acreditaron a ellos y Dios los alcanzó a ellos en Puerto Rico. Y ahora ellos, en su vida de sufrimiento, mira, ellos han muerto a sus carreras, han entregado una, una vida del yo y decidieron vivir para el Señor. Lo que ellos han sufrido en ellos mismos aquí. Yo hablo, recuerda que el sufrimiento es tú mismo, tú. No ir detrás de tus cosas, no ir detrás de tus deseos, no ir detrás de tu carne. Lo que ellos han acreditado ahora para mí, para mis hermanos, para mis hijos. Y ahora lo que yo estoy caminando para mis hijos también, y porque sabes que se sigue, mira, multiplicando. Comenzó con Abraham, se extendió con Yeshua. Y tú y yo podemos hacer lo mismo, dando la cara por el prójimo, aceptando la responsabilidad de traer expiación por los demás, como hacía Aaron, como hacía Moisés, como hizo Yeshua. ¿Ok? Tú y yo podemos hacer eso. Voy a dejarlo hasta aquí. Tengo más para dar, pero tengo la fe contra las obras de la ley. Esto lo damos otro día. Espero que, mira, esto va con todo lo que hemos aprendido. El porqué de nuestra obediencia no es solamente para adquirir los beneficios de las promesas de la Torá, sino que también es para traer expiación por los demás. El tikkun olam, la restauración de todas las cosas, tiene que ver con nuestro sufrimiento cuando morimos al yo para vivir para el Señor. Como hizo Moisés, como hizo Yeshua, podemos hacer tú y yo hoy. Por eso es que la salvación se puede adquirir en cualquier manera, gracias a nuestro sufrimiento por los demás, tus oraciones, tus lágrimas, la manera que tú vives. Tenemos que dejar el prejuicio de juzgar a los demás, de señalar. No, mu- aguántate la lengua, domina tu lengua. Mira, hemos hablado también de la lengua, como, mira, tiene deseos y quiere hacer, mira, y es muy ligera y enciende fuegos. Señor, muere a eso, muere a tu carne, búscame a mí, yo te daré todo. Yo sí, sí, Dios nos va a bendecir y las finanzas se van a multiplicar pero recordemos que el pecado trae sufrimiento que nos lleva a la muerte. Ayer lo hemos hablado. Cuando estamos en desobediencia interna, el cuerpo se enferma. Son señales de que, mira,
Pon tu vida en orden. Hazlo por los demás, no solo por... Todo se trata del prójimo. Tú sabes lo que es aceptar el reto de que yo voy a vivir para el Señor y no para mí, por amor, no solamente al Señor, pero por amor al prójimo, por el tikkun olam, por darle, por acreditar a otros por mi sufrimiento para que puedan tener más oportunidades. Eso es amor al prójimo a lo máximo. Espero que entiendan todo esto bien. Eh, Estas notas yo las tengo, se las puedo imprimir el que esté interesado. Continuamos con la fe y las obras otro día. Y bueno, feliz domingo, Torah con café. Espero que un poquito más largo hoy, pero es que había más cosas que, mira, que descargar. Download. ¿Ok? Recuerden que el martes, en nuestro estudio bíblico, esta semana estamos en Clifton, aquí en mi casa, para Torah en tu casa. Ya estamos casi culminando esta jornada hermosa. Vamos a seguir disfrutando. Am, Cualquier pregunta, mándanos un mensaje por nuestra página por Facebook, Comunidad Roca de Salvación. Hay unos links ahí que tú puedes comunicarte con nosotros, con mi esposa. Si quieres mandar una ofrenda o un diezmo, en la página por Facebook hay un link que dice Push Pay. Ahí puedes mandar algún regalo, alguna ofrenda. Todas las ofrendas y diezmos son para el ministerio. Aquí todos somos voluntarios, aquí no hay salarios, aquí no hay nadie trabajando bajo ese sistema, sino que todos trabajamos para el Señor y unos con los otros. Si nos ves por YouTube, dale subscribe a nuestra página y a la campanita para que recibas notificaciones de nuestro contenido nuevo. Y por Facebook, dale like por Facebook para seguir nuestra página. Shalom a todos, que tengan una buena semana y los amo.